así Dios lo ha querido, ¿no? Amén. Y bueno, ahora vamos a pasar a la palabra, y realmente es muy hermoso poder compartir este tiempo con ustedes. Así que voy a invitar a David a que pueda pasar. Hola, 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 hola. Hola, hola. Bueno, es un gusto poder estar nuevamente acá. Me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Vamos a continuar con este libro, este hermoso libro de Filipenses. Y quiero animarles, por favor, si pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Les decía la semana pasada, es un libro pequeño, está oculto ahí en el Nuevo Testamento. Y a veces encontrarlo y abrirlo no es tan fácil porque uno lo pasa rápido, pero está ahí después de Efesios. Vamos a leer hoy día Filipenses capítulo 1, desde el 12 hasta el versículo 26. Entonces, leemos eso y después se lo entregamos en una oración, esta palabra al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones, entonces ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros por vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has puesto para que podamos estudiarla, aprenderla y ponerla en práctica, Señor.
Realmente te ruego que eso suceda hoy, que podamos entender tu palabra, que podamos masticarla y ponerla en práctica en nuestro diario vivir, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el mensaje del día de hoy lo he titulado El fruto de una vida transformada. Y quiero empezar hablando de fútbol. Yo sé que ahorita es duro porque acabamos de perder. Ya no hay, no sé, bueno, creo que los números así, en el mejor de los casos podríamos ir al Mundial, pero realmente no, ya está complicada la cosa. Después de esas 2 perdidas ya la cosa no va muy bien, entonces lo siento por el tema. Pero más que nada no voy a hablar de Bolivia, del equipo boliviano, sino de cómo funciona el fútbol, ¿no? Y es interesante cómo funciona un equipo de fútbol, porque un equipo de fútbol está compuesto por varios jugadores, o sea, no es un equipo personal, no es un deporte personal, donde el desempeño del equipo o de la camiseta depende de una sola persona. Aquí depende de 11. Y si realmente es o los 11 le ponen fuerza o los 11 perdemos, ¿no? Y básicamente así es importante entenderlo porque, bueno, cada uno tiene un rol, el orden es importante, la forma de jugar es importante, el arquero está ahí para que no haya goles, los defensas están ahí para defender igual de los goles, mediocampistas defienden pero también arman y los delanteros principalmente están ahí para meter goles. Entonces cada función es muy importante. Cada persona desempeña esa función importante y si no lo hace o no lo hace de la forma correcta, le resta mucho a todos. Y es importante entender eso porque Pablo está hablando a una iglesia. Y esto nos sirve para imagen a nosotros de que nosotros también en nuestra posición como hijos de Dios tenemos un papel importante para la iglesia de Cristo, el cual tenemos que desempeñarlo para que el evangelio avance y para que Dios sea exaltado. Aquí claramente Pablo nos está mostrando la misión de vida que él tiene, donde está entrando a detalle en lo que él vivía, en su diario vivir, que no era fácil. Lo que él estaba viviendo en este momento, y ahorita vamos a entrar en más detalle, no es una situación fácil, no es una situación normal. Pero él tenía clara cuál era la meta y tenía puesta la camiseta. Y nosotros como hijos de Dios debemos ponernos la camiseta también para que el evangelio avance. Si no entendemos completamente el evangelio, podemos lograr entender que poder pretender que nuestras vidas no tienen un propósito, que vivimos día a día solamente para trabajar, para alimentarnos, para comprar las cosas y para después dejar probablemente si tenemos descendencia o no, pero para la siguiente generación. Pero es importante entender que el evangelio nos da un propósito de vida, pero un propósito eterno también. Debemos entender que nuestra vida es mucho más que lo que nuestros ojos ven en este momento. Y eso nos ayuda a poder encarar de una manera muy diferente las cosas y las circunstancias que vemos acá. Porque nuestros ojos tienen que mirar de una forma eterna para poder actuar de la forma en la que Cristo quiere que actuemos y en la que Dios ha previsto a través de su palabra. Esta mañana vamos a ver cómo Dios nos da un propósito, nos da dirección en cada acción que vivimos para que podamos vivir conforme al evangelio. El punto número 1 es el sufrimiento por el evangelio debe traer gozo. Es interesante ver porque aquí Pablo no está viviendo una situación normal. Solamente tenemos que leer 2 versos y vamos a darnos cuenta más o menos a qué se refiere él. A diferencia del anterior texto en el cual compartimos la semana pasada, que Pablo se dirigía mucho más hablando de los de Filipo, ahora Pablo está contando qué le está sucediendo a él.
y está entrando en detalle de las cosas que está viviendo. Dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Lo primero que podemos notar acá es que Pablo está preso. Históricamente lo sabemos, pero él lo está mencionando. Él está en la cárcel. Y no está en la cárcel una vez, ha estado en la cárcel varias, pero cuando él está escribiendo esta carta, él está en la cárcel. Y él está recibiendo mucho apoyo por esta iglesia de Filipo. Entonces él les está escribiendo y les está diciendo, miren, yo sé que ustedes saben que yo estoy en la cárcel. No es noticia para cualquier persona de que la cárcel no es un lugar grato, peor en esa época. Pero lo que les está diciendo, hay un propósito y hay algo bueno que está sucediendo gracias a que yo estoy en la cárcel. Él está mostrando un propósito en todo esto. Él directamente va y dice, quiero de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Y antes, en el versículo 12, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Él está buscando y él está mostrando que a pesar de que está viviendo una circunstancia muy difícil, Dios está usando esa circunstancia para que el Evangelio avance. Vemos históricamente que él escribe esta carta más o menos en el 62 después de Cristo. Es decir, Pablo ya estaba cerca a su muerte. Se cree que de esta ya no sale, que él estaba en Roma y que si bien le dieron una especie de, eso podemos leerlo muy bien en Hechos 28 al final, de arresto domiciliario que le daba la posibilidad de conversar y de seguir predicando, estaba preso. No podía disponer como realmente hubiera querido de su tiempo. Por eso él hace mención a la guardia pretoriana. La guardia pretoriana, que está se menciona en el verso 13, era la guardia más fuerte de Roma. Era la fuerza especial. Eran los mejores soldados. Con esos no había que tratar. Probablemente con un dedo te mataban. Era la guardia principal y entonces él estaba en Roma, en el lugar más cuidado del imperio romano, en un momento de un auge que el imperio romano tenía. Entonces ahí, en medio de ellos, él mismo está diciendo, mis prisiones y la causa de Cristo se ha hecho patente en la guardia pretoriana. El hecho de que yo estoy preso acá también me ha permitido hablarles hasta los de la guardia pretoriana. ¿Se imaginan eso? O sea, esos que con un dedo podrían asesinar probablemente a otros, estaban recibiendo el Evangelio porque Pablo estaba ahí. Entonces Pablo está mostrando, primero, por mi prisión, la causa del Evangelio está avanzando. Después, por mi prisión, hasta los de la guardia pretoriana están escuchando de Cristo. Ha debido ser increíble verlo moverse a Pablo, ¿no? O sea, agarraba y no se quedaba callado seguramente, ¿no? Compartía el Evangelio. La sangre, de su sangre salía el Evangelio. Todo momento él hablaba y decía realmente que Cristo tenía que ser exaltado, que el Evangelio tenía que avanzar. Entonces ahí podemos ver algo muy similar a lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. Aquí mi pregunta es, ¿dónde te ha puesto el Señor? ¿Cuál es tu guardia pretoriana? ¿Quiénes están alrededor tuyo que no han escuchado de Cristo, que realmente necesitan escuchar de Él? Es importante darnos cuenta de esto. Pablo está queriendo consolar
a una iglesia que lo amaba. Como hemos visto la anterior semana, la iglesia de Filipo era una iglesia muy cercana a él, la cual, a pesar de que muchas otras iglesias se olvidan de él cuando ya está preso, ellos no. Más adelante vamos a ver cómo ellos le envían ofrendas, cómo ellos lo acompañan, le mandan una persona para que los cuide. O sea, hay todo un trabajo por Pablo, había mucha cercanía. Y ahora estaban viendo a su líder fundador preso. Estaban tristes. No estaban felices, estaban preocupados. Pero Pablo está mostrándoles y diciendo, no se preocupen. El Señor tiene un propósito mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Yo sé que en este momento de la historia, nosotros no estamos puestos a muerte, acá por lo menos en Santa Cruz, Bolivia, si predicamos el Evangelio. Es más, ahorita podemos reunirnos acá. Esa no era la situación de Pablo en ese momento. Pablo predicaba el Evangelio con la amenaza de que iba a morir. Pero nosotros experimentamos otro tipo de persecución. Puede ser que experimentemos el hecho de que la sociedad en general dice, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo? ¿O cómo puedes creer en cosas que son tan lejanas a la realidad? ¿O para qué pierdes tu tiempo en cosas que realmente no van a trascender? Cuando en realidad es todo lo contrario. La palabra de Dios nos muestra de que nosotros entendemos y comprendemos el Evangelio para vivir de una forma eterna. Y eso es lo que Pablo tenía muy claro en su mente. Entonces en el verso 14, cuando dice, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Es decir, el hecho de que Pablo estaba preso daba valor a personas de decir, bueno, realmente si Dios le ha dado la fuerza a Pablo para poder predicar el Evangelio cuando podemos morir, entonces yo también me animo a predicar. Nosotros no sabemos si algún momento vamos a vivir persecución por el Evangelio. Es más, si leemos historia del cristianismo, más o menos en los 1900, al inicio de los 1900 existía en Bolivia un tipo de persecución para los cristianos evangélicos. Hay personas acá en nuestra misma tierra que cuando se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, porque el catolicismo era muy fuerte acá y estaba muy ligado a lo que era el gobierno, podían morir. No era permitido. Entonces eso no nos quita de que nosotros tal vez en algún momento podamos experimentar ese tipo de persecución. Pero yo quiero hablarles nuevamente de la persecución que sí vivimos, ya sea en familia, amigos, trabajo, que nuestra fe se mantenga firme para predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo, a pesar del sufrimiento. Pablo está mostrando eso. Está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, refiriéndose específicamente a sus sufrimientos, han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Que realmente esa sea nuestra forma de vivir. Hasta ese punto hemos visto cómo Pablo muestra que puede gozarse en su sufrimiento porque el Evangelio avanza. Ahora vamos a ver cómo ese gozo también avanza a pesar de personas pecadoras y orgullosas. Punto número 2, la proclamación del Evangelio debe traer gozo. En esta sección, desde el verso 15 en adelante, Pablo va a comenzar a mostrar cómo existe predicación
del Evangelio y también existe problemas internos en lo que ha sido la iglesia temprana. O sea, recordémonos una vez más, Pablo está mandando esta carta a las personas de Filipos que lo querían y lo amaban mucho. Entonces, en el primer bloque les está mostrando y diciendo, a pesar de que yo estoy sufriendo, el Evangelio está avanzando. Ahora va a entrar y dice, verso 15, algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Pablo estaba teniendo una persecución interna en la iglesia también. Aquí notoriamente podemos ver que había gente que realmente no lo quería dentro de las iglesias, porque dice aquí claramente que querían causarle sufrimiento. Estoy seguro de que Pablo no se está refiriendo a personas que están compartiendo una doctrina que no sea buena, porque cuando Pablo se encontró con esto, podemos ver la carta de Gálatas, él fue con fuerza y más o menos dijo, ustedes dejen de predicar eso, pero aquí no se está oponiendo a la predicación de estos, sino está diciendo, mientras se predique el Evangelio, aunque ellos estén haciéndolo de la forma incorrecta, yo me alegro de que el Evangelio avance. Punto 1, no se justifica que nosotros querramos ganar gloria o ambiciones personales dentro de la iglesia. No está bien eso. No es que Pablo está diciendo, bueno, ahora realmente los que predican deberían sentirse bien o hacer también para que ellos queden bien. No está diciendo eso, sino está diciendo que a pesar de que hay personas testarudas, orgullosas, como tal vez somos en algún momento tú y yo, que realmente hacemos cosas por ambición personal y no por el Evangelio solamente, lo importante es que el Evangelio avance también, lo principal. Y esto me lleva a pensar, yo he tenido la oportunidad de crecer en una iglesia, he tenido la oportunidad de visitar varias iglesias, ahora estamos aquí casi 2 años, y tengo con seguridad, puedo decir que sí existen problemas en la iglesia. Si tú has tenido la oportunidad de estar muchos años en una iglesia, sabes que existen problemas en la iglesia y existen problemas en la iglesia entre personas también. Yo no puedo decir y asegurar que eso no va a suceder acá también. En realidad es probable que sí suceda. Porque eso sucede, las personas somos personas orgullosas, ambiciosas, somos personas que estamos siendo cambiadas, pero en ese proceso en el que Dios nos está cambiando, muchas veces nos lastimamos unos a otros, entramos en problemas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir acá? Lo más importante, ya sea por ahí la persona que está a tu lado no te cae bien, o la persona que está detrás no te cae bien, o realmente hay una persona acá en la iglesia que realmente no encaja en tu forma de pensar. Aquí hay personas que le están haciendo la guerra a Pablo. Las personas, querido hermano, hermana, no tienen que ser la motivación por la cual tú asistes aquí. Las personas no tienen que ser la motivación por la cual tú predicas el Evangelio. Aquí había personas que parece que querían hacerle la guerra a Pablo. Imagínense al apóstol Pablo haciéndole la guerra. Pero así era. Nosotros lo vemos como una eminencia a Pablo ahora, por toda la sabiduría que Dios ha puesto en sus manos y en su mente para escribir tantas epístolas. En ese momento ha debido ser un líder prominente, pero probablemente es una persona normal. Entonces había problemas, había personas que no les caía a Pablo, eso es todo.
Entonces, querido hermano, si en algún momento Dios pone ese tipo de circunstancias acá, que tu razón por asistir y predicar el Evangelio no cambie, porque eso es por causa de Cristo. El Señor, por medio de esta carta, nos está mostrando, primero, que podemos soportar el sufrimiento, como Pablo lo estaba soportando con las prisiones. Después, que podemos soportar sufrimiento interno en la iglesia para que el Evangelio avance. Porque es Pablo diciendo otra vez, todo es por causa de Dios. Y es para que Él avance, para que el Evangelio sea predicado. Entonces, hasta este punto, estamos viendo cómo buscar que el Evangelio avance va por encima, muchas veces, de nuestro orgullo personal. Ahora vamos a ver cómo esto debe ser nuestro motor de vida, cómo el Evangelio debe ser nuestro motor de vida. Punto número 3, vivir y morir por el Evangelio debe traer gozo. La verdad, yo quería llegar a esta parte, porque es una de las partes de la palabra que realmente más me llama la atención y por mucho tiempo la he citado y no siempre la he entendido, y yo quiero entenderla mucho más ahora. Pero cuando empezamos en el verso 19, dice, porque esto se ha resuelto en mi liberación mediante vuestras oraciones. Un poquito antes, 18, al final dice, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Cuántos hemos escuchado ese verso? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora yo quiero decir algo, no es que Pablo está buscando la muerte. No es que Pablo está agarrando y diciendo, ya quiero irme ahorita con el Señor. Más bien está diciendo todo lo contrario, está preso en Roma y es posible que va a morir. Y está mandando una carta a sus amigos, a su iglesia amada de Filipos, para decirles, ya sea de que muera o que viva, mi liberación es en Cristo. Cuando comienza a decir, esto va a resultar, sus oraciones van a resultar en mi liberación, no es precisamente que va a ser liberado de la prisión, es una opción. Pero la otra opción es que su liberación va a ser su muerte y estar con el Señor. Él está dispuesto a perseverar en el Señor, ya sea de por vida o por muerte, con mucha fuerza. Entonces, creo que esto es importante que podamos tenerlo en mente. Pablo está preso. Pablo puede morir. Pablo está consolando a una iglesia que sabe que está preso y que probablemente va a morir. Y es ahí donde él dice, ya sea que yo viva o que muera, es para la gloria de Dios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque alguna vez probablemente yo, cuando he estado en harto sufrimiento, en situaciones en las que no quería estar, he llegado a decir, bueno, Señor, realmente ven de una vez. No sé cuántos nos han pasado. Que tu reino venga, acabe con la maldad de esto y podamos estar contigo. Pero eso para mí me resulta un poco complicado. Porque sí es verdad, yo quisiera que el Señor venga y venga pronto y venga ya. Pero el día que el Señor venga, no solamente va a ser para salvación para los hijos, sino va a ser para juicio para los que no han escuchado el mensaje del Evangelio. Y podemos verlo claramente en Romanos 3, 24 al 26.
lo que nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Está hablando de la salvación de quien viene, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Solamente por fe en Jesús vamos a ser justificados. Y acá dice claramente la palabra de Dios que Dios no ha hecho, pecas, te mueres, te vas al infierno. Ahora, sino ha dicho, vamos a poner a Cristo para que los pecadores tengan la opción de recibir a Jesús en su corazón, pedir perdón, arrepentirse de sus pecados, cambiar su dirección y tener vida eterna, porque Cristo paga y la justicia de Dios va en contra de Él, no en contra del pecador. Entonces, cuando nos encontramos con un texto como el de Filipenses que nos dice que el vivir es Cristo y el morir ganancia, y nosotros decimos, Señor, ven, estamos siendo egoístas, porque el mismo Dios ha establecido que en algún momento Él va a venir, pero si decide no venir, es porque está dando la oportunidad a personas que quieren escuchar, que necesitan escuchar su evangelio. Entonces, ahí nosotros también tenemos que tomar un papel activo, en el cual nosotros también compartimos el evangelio. Y es completamente importante. El rol que nosotros desempeñamos en el evangelio es importante. Dios sabe por qué suceden las cosas. Dios tiene un propósito aún mayor que lo que nosotros podemos ver. Es interesante ver en el verso 20, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Nos muestra que la confianza está en Dios. En este momento, y hablábamos eso la semana pasada o hace 2 semanas, no me recuerdo bien, pero hablábamos y decíamos de que si fuese nuestra voluntad personal, diríamos probablemente que el COVID se elimine. Y ahora yo tengo una pregunta, ¿Dios tiene la posibilidad de hacer eso? Sí. Él tiene la posibilidad de decir cualquier cosa pasa y pasó. Pero Él trabaja en nuestros corazones de una forma eterna. Poder a Él no le falta. A nosotros nos falta. Nosotros somos limitados, Él no. Entonces, cuando Dios decide que las cosas pasen de una determinada forma, es porque Él quiere tratar nuestras vidas. Si el COVID está aquí presente, es porque también Dios está utilizándolo para tratar mi corazón, para que mi corazón se acerque más a Dios. Yo veo a mis 2 hijitas, ¿no? Y es interesante cómo son de diferentes, porque algunas veces que les compramos gomitas o dulces y les damos a cada una, la menor tiene una capacidad de comerlas, pero yo creo que he acabado de abrir y ya se acabó el paquete. Pero la otra come la mitad probablemente y va, lo guarda hasta que se llene de hormigas. No, mentira. Pero sabe guardarla. Entonces cada una tiene una determinada capacidad y apego a los dulces. Yo estoy seguro que a mi hija menor, si le diera dulces todo el día comería. Y es más, ella me seguiría pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Pero ella no sabría el daño que eso le produce en su cuerpo. Eso no es alimento. Es más, cuando ella recibe mucho de eso, después acaba como bala, ¿no? Totalmente hiperactiva. Y eso me lleva
a darme cuenta que Dios ha puesto sabiduría en los padres para saber qué hacer y qué no hacer. Para ella, desde su mundo, el tener un dulce es algo muy bueno. Para un padre, desde nuestra perspectiva, sabemos que no. Que está bien, es rico, que tiene que tenerlo, pero no todo el tiempo. De la misma forma, si nosotros estamos viviendo en esta tierra, si nosotros vamos a vivir muchos años más, si nosotros estamos viviendo las circunstancias que estamos viviendo, si nosotros estamos encarando dificultades laborales, si nosotros estamos encarando sufrimiento, si nosotros estamos encarando una pandemia mundial, es porque Dios ha permitido que eso suceda y que va a utilizar esas circunstancias, ya sean buenas o malas a nuestros ojos, para nuestra santificación y para el avance del Evangelio. Entonces, cada vez que te encuentres con una situación que dices, quiero escapar de aquí, yo no estoy diciendo que no oremos a Dios pidiéndole que nos saque de esa situación, porque la palabra de Dios dice que Dios escucha la oración de sus hijos. Pero estoy diciendo que si la respuesta de Dios es no voy a hacer eso en este momento, estemos tranquilos, estemos con fe. No es que el Señor ha dejado de escucharnos, no es que el Señor nos haya abandonado, porque no lo ha hecho, sino que más bien Él está decidiendo esperar en esto para tratar nuestro corazón. Los versos 22 dice, a partir del 22, pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor, y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo quería visitar de nuevo a los filipenses. Históricamente, no estamos tan seguros que eso suceda. Tal vez no sucedió. Es muy probable que él murió. Fue ejecutado en Roma por predicar el Evangelio. Pero él se quería quedar ahí porque él quería predicar el Evangelio. Él quería que esa iglesia de Filipos viva conforme al Evangelio. Hay una frase de Jerry Bridges, que es un autor muy bueno, muy sólido en lo que escribe, y en su libro La disciplina de la gracia, él dice: el Evangelio no solo es el mensaje más importante en toda la historia, es el único mensaje esencial de toda la historia. Sin embargo, dejamos que miles de cristianos profesantes vivan toda su vida sin una clara comprensión de él y sin experimentar el gozo de vivir por él. Aquí el autor Jerry Bridges está poniendo algo muy claro. Acá en la iglesia, muchos de nosotros no entendemos el Evangelio en su totalidad. Venimos a la iglesia a orar para sentirnos mejor. Venimos a la iglesia a compartir y tener una buena relación con otras personas. Venimos a la iglesia a realmente tener un buen tiempo de comunión. Esas cosas no son malas. Yo creo que más bien son buenas. El hecho que oremos juntos es algo muy bueno, que alabemos juntos es algo muy bueno, que podamos tener una buena relación es algo muy bueno. Pero el punto está en que tenemos que entender que venimos a la iglesia
para exaltar el nombre de Jesús que murió en la cruz por mis pecados y gracias a eso soy salvo y puedo tener una relación con Él. Y esa forma de pensar va a repercutir en mi forma de vivir. Va a repercutir en mis estudios, va a repercutir en mi trabajo, va a repercutir en mi familia, va a repercutir en todo lo que yo haga, si el Evangelio realmente entra y penetra en mi corazón y cambia mi vida. Entonces, eso es lo importante. Pablo había entendido a mucha profundidad de que él tenía que vivir para Cristo, de que él tenía que morir para Cristo, de que él tenía que predicar para Cristo. Quiero buscar la aplicación de este mensaje leyendo los últimos versos de Filipenses, porque Pablo es como que realmente después de compartir desde el 12 al 26 lo que él tiene, ahora del 27 al 30 va a darnos una aplicación él mismo. Dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo, ya sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda oír de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestras adversidades, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Básicamente lo que Pablo como él está aplicando toda esta palabra es: bueno, ¿han escuchado qué me ha pasado a mí? ¿Han escuchado cómo estoy preso por el Evangelio y tengo que vivir acá cosas muy difíciles? ¿Han visto que estoy recibiendo presión por otras personas que dicen que comparten el Evangelio de Jesucristo como yo, pero que también me hacen la guerra interna a mí? ¿Han visto que estoy orando, pero tal vez voy a morir? O tal vez viva. ¿Han podido ver todo eso? Ahora les da la vuelta a la tortilla y dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. O sea, básicamente les está diciendo: yo soy, sea que yo vaya presente, o sea que esté ausente, que vuestras vidas reflejen a Cristo Jesús, que vuestra forma de andar refleje a Dios. Y ahí hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿El Evangelio está incluido en tu agenda? ¿El Señor Jesús y su causa está incluida en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, en mi forma de orar? Hasta en la forma de orar debemos incluir el Evangelio, sabiendo algo de que exaltamos a Dios más que solamente pedimos cosas para nosotros. No estoy diciendo que no es bueno pedir, que, como dije antes, que se puede pedir cosas a Dios. Claro, la palabra misma lo dice. Pero Él hace su voluntad y al final del día nosotros tenemos que aprender que Él es Dios y nosotros criaturas. Y debemos buscar ser sojuzgados por Él, porque Él es el juez, Él es el Dios, Él es el eterno. Y nosotros somos sus hijos. Entonces, cada vez que escuchemos este verso, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, tenemos que entender, no que estamos buscando la muerte, sino que estamos buscando la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede ser vivir en esta tierra para engrandecer a Dios. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Amén.
Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este día. Gracias por tu palabra, porque nos lleva a recordar quién eres tú y quiénes somos nosotros.